pidió que se cambie la moción y que se trate tema por tema, es decir, persona por persona. Vamos a escuchar una nueva intervención. Buenas tardes. Se ha anunciado la intervención del asambleísta José Agualsaca, asambleísta nacional, quien se prepara ya para dar sus aportes a propósito de este debate. Escuchamos al asambleísta José Agualsaca. Ayichishi, machis, asambleístas, a todos los asambleístas, buenas tardes. Señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, compañeros de la comunidad de San Pedro de Cañar, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, la MAMAFEI, organización a la que represento, en donde nacen y crecen figuras como Tránsito Amaguaña, la misma parte del movimiento indígena desde sus inicios en los años 20 del siglo pasado, ha tenido una posición con preferencia en los derechos de los más pobres y la defensa y la profundización de los derechos de los pueblos indígenas y las reivindicaciones de las naciones indígenas en razón de la defensa de ese Estado intercultural y plurinacional aprobado en la Constitución del 2008 y por la solidaridad con los hermanos comuneros de San Pedro de Cañar, quiero argumentar porque debemos amnistiar en esta ocasión. Amnistía, sostiene Jorge Zavala Vaquerizo, que es un acto general de una prerrogativa del poder legislativo de un Estado ejercitada con antelación o posterioridad a un proceso penal. Es como una suerte de gracia que el Estado ha instituido para lograr una reconciliación social entre las fuerzas tensionadas o lesionadas. De esta manera, el objetivo de la amnistía es borrar la comisión del delito, tanto en sus esferas formales como materiales. La amnistía realmente es el olvido que ejerce el Estado por motivos de carácter social y de política criminal de ciertas infracciones o delitos que deben ser derivados de hechos políticos y borra retroactivamente la condenación y la incriminación de acto objeto de la misma. La condena, si ha existido, se considera como no pronunciada y el delito desaparece con todos los efectos jurídicos. La amnistía se caracteriza de ser parte general del abstracto, es decir, que se concede este beneficio a todas las personas que intervienen en el delito que es el objeto de la amnistía y de conformidad con el artículo 1 de la resolución de la Asamblea Constituyente en la sesión número 027 efectuada el 14 de marzo del 2008, reunido en Montecristi, provincia de Manabí. Este órgano manifestó su voluntad suprema a través de instrumentos como los denominados mandatos constituyentes, cuya localización jerárquica son del mismo nivel en el órgano del que deviene. En ese sentido, si la Asamblea Constituyente del 2008 fue de plenos poderes, es fácil colegir que los mandatos constituyentes dictados por la Asamblea ocupan un lugar privilegiado en la jerarquía normativa ecuatoriana. Quiero aclarar que por lo que algunos pueden pensar que la Asamblea Constituyente provino de una consulta popular que le dio plenos poderes como mandato y que sus miembros fueron electos por voto popular del pueblo ecuatoriano, y no como aquel Consejo de Participación Transitorio cuyo mandato fue eliminado en sus límites y capacidades y cuyos miembros fueron designados de ternas de donde acá sus decisiones eran supraconstitucionales. Pero regresemos a nuestro tema. El mandato de amnistía del 2008 exige el texto constitucional del artículo 120, numeral 13. Debe cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero, haber sido procesados penalmente por los delitos enumerados en la consideración cuarta de la resolución que describe que algunas compañías con intereses en salirse con la suya y con el aval y permiso de sucesivos gobiernos se han valido de una gran verdad de delitos tipificados en el Código Penal para sindicar y castigar a líderes e integrantes de las comunidades que se han ejercido el derecho de resistencia, como es el caso actual.
Y segundo, esos delitos se hayan cometido dentro de los casos enumerados en el artículo 2 de la resolución referida anteriormente, que concede amnistía para todos los procesos penales de los delitos enlistados, entre otros del secuestro o plagio, de acuerdo al artículo 188. Y considerando el artículo 57, numeral 9 y 10, y el artículo 171 referentes a los derechos colectivos reconocidos por el Estado, y particular mención se hace al derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ejercer sus derechos de la justicia indígena. Que el Ecuador es suscriptor y ha conocido la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Que existen elementos que evidencian que las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar fueron judicializados bajo los tipos penales de secuestro extorsivo y daño a bien ajeno por la aplicación de la justicia indígena, desde el enfoque de las teorías subjetivas, mismas que analizan no el tipo penal, sino el móvil o las intenciones del infractor. Se entiende que son delitos políticos aquellos que, con independencia del bien jurídico contra el que atente, son cometidos exclusivamente por motivo o finalidad política. En ese sentido, los líderes y miembros de la comunidad de San Pedro de Cañar actuaron en procura de precautelar bienes jurídicos relevantes para su comunidad. Compañeros legisladores, con los argumentos exremidos, si es adoptada la resolución de la amnistía para los compañeros de la comunidad de San Pedro de Cañar, la Asamblea Nacional, como principal función del Estado, reafirmará la vigencia del Estado pluricultural y intercultural y el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos. Muchas gracias. La intervención del asambleísta nacional José Agualsaca, haciendo hincapié en los derechos colectivos de los pueblos indígenas.